tardes, como todos los sábados estamos aquí con ustedes en Visión 7 Internacional. Ya ven que empezamos en un programa diferente, un poco retrasados. Ya vieron la presidenta Cristina Fernández que está recorriendo el museo. Después probablemente haya cadena nacional. Nos vamos a ir acomodando los horarios. A lo que nos cuesta acomodar es a los temas internacionales porque tienen una velocidad que Grecia, que Brasil, que Ecuador, que ayer cierran la frontera entre Venezuela y Colombia, que la devaluación del yuan, la verdad, son demasiados temas. Bueno, sobre eso justamente tenemos un invitado que es Gustavo Girado, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de La Matanza, para hablar del tema China. No es el único invitado. Exactamente, porque también el tema de Grecia, obviamente lo vamos a abordar, la sorpresa que provocó la renuncia y convocatoria anticipada, renuncia de Alexis Tsipras, convocatoria anticipada a nuevas elecciones en Grecia después del acuerdo del tercer rescate, entre comillas, de la Unión Europea hacia Grecia y todo lo que provocó interna y externamente esta decisión. Va a estar con nosotros Martín Lafort, que es un especialista en el tema Grecia, tiene un máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Bolonia, es un sociólogo especializado en este tema que nos va a poder acercar un poquito más a lo que pasa ahí, ese panorama que se presenta tan confuso, ¿no? Además, él vivió varios años en Grecia, habla griego, algo que no es tan sencillo de lograr, ¿eh? Bueno, hable y escucha griego, con lo cual tiene mucho para contar. Sí, también. Exactamente. Bueno, y el tema que por supuesto no podemos dejar de tratar es Brasil, también una semana intensísima. El sábado pasado los dejamos diciendo que el domingo había una marcha en contra de la presidenta Dilma y en contra de Lula. Efectivamente, esta marcha se hizo mucho menos multitudinaria de lo que se esperaba, pero en la semana hubo otras novedades. Hubo una marcha el 20 de agosto a favor del gobierno de Dilma Rousseff y también el presidente de diputados, Eduardo Cunha, se lo denunció por también haber recibido 5 millones de dólares del tema sobornos, etc. Así que esto también provocó un vendaval que vamos a debatir en su momento. Mientras tanto, saludamos a Alejandro Lacasonceos. ¿Qué tal, Telma? ¿Cómo estás? ¿Y cómo están todos? Bueno, arrancando con el tema que había anunciado Pedro, con una gran repercusión mediática, la depreciación del yuan dispuesta por el gobierno chino causó revuelo en la economía internacional. Devaluación, guerra de monedas, tensión mundial. Esos términos, que apuntan a un escenario catastrófico, fueron los más utilizados por los medios internacionales para informar sobre el último reajuste del yuan, la moneda china. La semana pasada, el yuan se depreció un 4,6% frente al dólar, aunque leve. Fue la mayor baja semanal que registró en los últimos 21 años. Se trata de una moneda que apenas varía de precio. En los 15 meses previos al reajuste, su cotización había oscilado entre los 6,10 y los 6,25 yuanes por dólar, lo que habla de subas o bajas que en un año y medio nunca superaron el 2,5%. Semejante estabilidad tiene explicación. El gobierno chino controla celosamente el tipo de cambio para evitar que los movimientos bruscos del capital financiero en busca de ganancias de corto plazo afecten los rendimientos de quienes invierten a largo plazo en su industria. De hecho, antes que depreciarlo, el control ejercido por Beijing sobre el tipo de cambio revalorizó al yuan en la última década cuando pasó de 8,90 unidades por dólar hasta las actuales 6,40. El alza que benefició a quienes invirtieron en China fue del 28% en 10 años. Entonces, ¿por qué los medios hablan ahora de devaluación cuando no hubo más que un pequeño reajuste del yuan después de tanta suba? Todo indica que, por voluntad o por desconocimiento, diarios, sitios web y canales de televisión repiten el discurso de las potencias occidentales que buscan evitar una invasión de artículos chinos en sus mercados. Sucede que la baja del yuan abarata los productos fabricados en China y fomenta las exportaciones hacia el resto del mundo. 应该是好事吧，对人民的生活应该有好事。出口这有好出口，东西也好卖了，这应该是好事。
En el caso de Estados Unidos, actualmente las exportaciones chinas cuadruplican las ventas de las empresas norteamericanas al gigante oriental. Esta brecha enorme podría incluso incrementarse si el yuan no retoma la senda alcista. As a result of the strong yuan, because it's linked to the US dollar, Chinese exports have become very expensive. There was a study that in 10 years, China's costs increased by 8.5 times. So China's manufacturing cost is only marginally lower than in the US. So this actually makes China's exports uncompetitive. Paradójicamente, la semana pasada, las autoridades orientales no hicieron más que seguir las órdenes de Washington, que desde hace años le reclama liberar el tipo de cambio para fomentar aún más el comercio bilateral. El problema para la Casa Blanca es que la decisión china llegó en el momento menos indicado, cuando el capital financiero huye desde todas las monedas del mundo hacia el dólar, con la intención de asegurar las ganancias realizadas en los mercados emergentes y distintas plazas europeas. Cuando Estados Unidos pedía liberar el mercado cambiario chino, el yuan era muy demandado. Hoy la situación es inversa. Por lo tanto, una tenue relajación de los controles fomenta una caída de la moneda china y deja extraviado en su laberinto al discurso liberal de Washington. 实际上这个短期来说应该是看不出有什么很实质上应该是没有什么特别明显的影响啊。那可能说对于可能说在投资理财这一方面啊，因为就是人民币贬值，可能说会有一些影响吧，对，但是实际影响也不是很大。 Las especulaciones sobre las consecuencias que generarían nuevos reajustes del yuan apuntan hacia todos lados. Posibles caídas de los precios de los commodities, desequilibrios comerciales, menores inversiones en hidrocarburos y más. Sin embargo, no todas son negativas para los países de la periferia, en tiempos en que la Reserva Federal de Estados Unidos evalúa comenzar a subir sus tasas de interés y atraer aún más capitales hacia su moneda y sus títulos de deuda. El giro asiático podría obligar a los norteamericanos a postergar esa decisión para evitar que se acelere la suba del dólar y se profundice su déficit comercial con China. En este caso, dejarían de dañar, al menos por un tiempo, las finanzas de las naciones emergentes, muchas de ellas aliadas del gobierno oriental. Bueno, el tema del yuan y lo que ha sucedido ha tenido un impacto mediático importante. Vamos a tratar de analizarlo acá con Gustavo Girado, es decir, cuál es el impacto real que tiene y cómo es la medida realmente, Gustavo, porque también esto me parece que hace necesario una lectura, un análisis. Gustavo Girado es docente en la Universidad de La Matanza, en la Universidad de Buenos Aires, un especialista en China también, como nuestro otro invitado en el tema Grecia, es un hombre que ha viajado varias veces a China, conoce el tema bien de cerca. Seguramente hablas chino también. Un par de saludos, hola y chau. Bueno, contame un poquito, a ver, en principio, ¿está bien decir devaluación del yuan, cambió el escenario por la devaluación del yuan? ¿O cómo, en el contexto histórico reciente, cómo habría que explicarlo esto? Mirando un poco más, digamos, saliendo del árbol y mirando el bosque, por decirlo así, hay un par de episodios previos que están un poco de vieja data, pero del año 97, cuando ocurre la crisis asiática famosa, en donde todas las economías de la región, todos los 14 vecinos de China, empezaron con una carrera devaluatoria muy grande por la crisis que se había desatado en Tailandia y que tuvo efectos globales. China es la única economía que no devaluó en ese entonces y hizo las veces de salvavidas de todos sus vecinos porque absorbió todos los productos invendidos que tenían, levantando rápidamente la demanda agregada, permitiendo que rápidamente se saliera de esa situación. Vuelve a pasar lo mismo entre 2008 y 2009 con la última crisis que se desata con Lehman Brothers y su caída en Estados Unidos, donde durante el 2009 muchas economías asiáticas devalúan, entran nuevamente en una carrera de competitividad por precio y China no. Nuevamente China se convierte, y a partir de ahí se convierte en el destino de las principales ventas de todos sus 14 vecinos,
alentando con sus compras la dinámica económica de todas ellas. Por eso Asia es la primera región del globo que sale luego del despiole que se genera en el hemisferio norte occidental. Por eso llamaba la atención de que por qué ahora, por qué ha sucedido esto, si no había circunstancias tan importantes o de tanta envergadura como aquella vez. Déjame marcar algo antes que expliques lo que sucedió ahora, porque estamos hablando de un periodo en el que, corregime si no es así porque estoy hablando de memoria, la relación entre yuan y dólar estaba algo así como arriba de 8 yuanes por dólar. Hasta el julio del 2005. Es decir, que lo que ocurrió desde ahí hasta los 6 y pico que tenemos hasta ahora es una revaluación del yuan y muy fuerte. Así es, durante 10 años casi exactos hubo una revaluación haciendo que el yuan sea la moneda que más se revaluó de las 35 más importantes del planeta contra el dólar norteamericano. Es la que más se encareció frente al dólar. Sí, con una proporción de prácticamente 7, 8 veces con respecto a lo que es ahora la corrección en el sentido contrario. Sí, exactamente. Abrió la semana pasada con 6 y un poquito, y hubo un ajuste de un 4%, alrededor del 4%, durante 3 días consecutivos en pequeñas 3 mini devaluaciones, que es lo que ha despertado esta locura internacional, más mediática, como vos bien decís, que real. Porque justamente... Ahora expliquemos qué es lo que pasó ahora, por qué pasó esto ahora, este cambio de tendencia. En China, desde el 2005 hasta aquí, se había revaluado, como acabamos de mencionar. Pero desde julio pasado, desde noviembre del 2014 hasta ahora, 8 meses, la paridad entre el yuan y el dólar fue la misma. Pero el dólar norteamericano frente a todas las monedas del planeta se revaluó un 8 y pico por ciento, 8,7%. Por lo tanto, el yuan también. Es decir, que el yuan se encareció frente a todas las monedas por estar a caballo del dólar durante todo este periodo, haciendo que la moneda china se saliese de la pauta revaluatoria o devaluatoria diaria que se había establecido el Politburó desde el año 2005 hasta aquí. Se habían prefijado en los últimos 2 planes quinquenales un ajuste diario de un 2%, una banda administrada. ¿Y con referencia a qué era esa banda que define? Lo definía políticamente el gobierno chino, pero no el mercado. Cuando hablas de 2%, ¿hablas del dólar únicamente? No, del yuan frente al dólar cotidianamente, un 2% para arriba o para abajo. Durante 10 años se revaluó, pero claramente, si se mantuvo fijo con el dólar durante el último año, donde no se movió, el dólar se revaluó frente a todas las demás monedas, el yuan padeció las mismas consecuencias. Entonces, lo que ha provocado este ajuste del yuan es volver a la paridad que el yuan tenía en noviembre del 2014. Por lo tanto, vuelve a encauzarse la paridad cambiaria del yuan en la pauta establecida por el Politburó para poder seguir el plan quinquenal. En un ratito retomamos, Gustavo Giraudo, porque nos vamos con la cadena nacional a la palabra de la Presidenta de la Nación. Ya está iniciándose el acto en el Museo de Bellas Artes.